Muy buenos días, estimados participantes. El día de hoy vamos a ver una temática referente a las reformas a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. La economista Alexandra Valladares va a ser nuestra tutora el día de hoy, a quien damos la más cordial bienvenida. Muy buenos días, Alex. Por favor, a todos los participantes, si tenemos consultas respecto a la temática que vamos a visualizar el día de hoy, vamos a escuchar, por favor, a través del chat nos van a compartir sus inquietudes para que al finalizar la tutora pues nos ayude con las respuestas oportunas. ¿Sí? Muchísimas gracias a todos ustedes. Vamos a dar inicio a este espacio. Muchísimas gracias, Eddie, por la presentación. De igual manera, muchísimas gracias a las personas que nos acompañan todos los días en estos eventos webinar. Hoy tenemos una participación bastante amplia y eso es porque el tema que tratamos, que es las reformas a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, tiene muchísima expectativa. Bien, sobre este tema es importante indicar que lo que se ha hecho sobre la ley es una reforma y con esto pues eliminemos tal vez de nuestro pensamiento que existe como tal una nueva ley. Una nueva ley significaría que ha sido cambiada al 100%. Y lo que tenemos es nuestra ley con ciertos artículos que ha sido necesario reformar para que pueda tener una adaptación a los estándares internacionales de compra pública y de buenas prácticas, sobre todo en la compra pública. Entonces, eso para empezar. Vamos a revisar con ustedes las siguientes temáticas. Tenemos una breve introducción y un contexto, un fortalecimiento del portal de compras públicas. Tenemos una explicación de los nuevos procedimientos de contratación, la modificación de ciertos procedimientos que ya existen, el régimen de adquisición de bienes inmuebles, administración y garantías contractuales y conclusiones y beneficios. En el transcurso de esta capacitación, vamos con ustedes a reforzar aquellos conocimientos que ya obtuvimos en una primera sesión sobre esta misma temática. En ese momento, pues el facilitador fue el doctor Stalin Andino, el secretario jurídico de la presidencia, quien nos hizo este primer acercamiento, como les explico, acerca de estos cambios, de estas reformas que existen en la norma. Hoy vamos a reforzar esos temas. Entonces, para empezar, vamos a recordar también que en este mes ya se emite el reglamento, ¿verdad? Entonces, hay cuestiones que serán socializadas, explicadas, informadas a través de este evento, pero que sí requerimos aún o esperamos este conocimiento, o esta normativa, más que este conocimiento, que venga plasmado en el reglamento para conocer la total aplicación de la ley, de las reformas de la ley. Ahora, bien, vamos a reconocer en los cambios muchas de las cuestiones que a menudo han venido solicitando los distintos actores del Sistema Nacional de Contratación Pública. Y lo vemos reflejado en los 4 objetivos que usted puede ver en pantalla. Por ejemplo, fortalecer la integridad en los principios de contratación pública, es decir, en este sentido, pues tener la eficacia, la eficiencia, ¿verdad?, en el uso de los recursos, pero también cuidar los aspectos de cómo están siendo usados estos recursos, establecer que sean bajo procesos transparentes, mitigando los riesgos que pueda existir. Entonces, esto ha sido un pedido y vamos a ver que muchos de estos artículos reflejan este compromiso que tiene justamente la normativa. Luego también tenemos modernizar los procedimientos mediante tecnología. La contratación pública, si nos hacemos un resumen breve, ¿no es cierto?, de qué es lo que significa justamente esa operatividad, esa transaccionalidad que tenemos, ¿verdad?, frente a la adquisición de bienes, servicios, obras de consultoría, con la utilización de la normativa y la aplicación en las herramientas tecnológicas. Van de la mano, siempre tienen que ir de la mano. De hecho, durante el transcurso de estos años así ha sido, ¿verdad? Y entonces la normativa sí cambia. ¿Por qué? Porque recuerde que nosotros como sociedad cambiamos constantemente y vivimos retos distintos, y entonces las normas que rigen justamente el comportamiento que debe tener en tanto las entidades como los oferentes debe también ser modificado, debe estar siempre a la vanguardia. Y esto debe venir acompañado por las plataformas tecnológicas.
¿Para qué? Para que puedan ser ágiles, para que puedan ser eficientes, para que podamos, en este caso, eliminar posibles barreras o dificultades que pueden tener los proveedores para ofertar, sin importar el lugar donde estén, ¿verdad? Para tener un mayor control también, para todo eso justamente nos sirve el uso de las herramientas tecnológicas y vamos a ver cómo esta nueva ley contempla de manera amplia y explícita este uso, hacia dónde va. En este caso, la búsqueda de utilizar sistemas de trazabilidad de datos que nos puedan ayudar, como le explico, no solo a la planificación, sino también en este sentido a la selección de lo que se considera mejor oferta, al control, ¿no es cierto? Perdón, a la ejecución contractual y finalmente al control. Un control en este sentido, que sea integral, que no solo nos lleve al cumplimiento normativo, sino que también nos debe a pensar cómo, ¿verdad?, se están utilizando los recursos, hacia dónde se están dirigiendo los beneficios de la compra pública. Luego tenemos lo relacionado con la transparencia y el control de las contrataciones, de eso ya habíamos hablado, y obviamente la optimización de los recursos públicos. Bien, y vamos a empezar justamente con algo que posiblemente sea, digo yo, lo que más ha sonado durante estos días, el cambio en los principios de contratación pública. ¿Cuáles son los principios que nosotros teníamos? Teníamos los siguientes: legalidad, trato justo, igualdad, calidad, vigencia tecnológica, oportunidad, concurrencia, transparencia, publicidad, participación nacional. ¿Cuáles son, en este caso, los principios que se postulan en la reforma que tiene esta ley? En cambio, son concurrencia, igualdad, sostenibilidad, simplificación, transparencia, integridad, mejor valor por dinero. Y aquí hago una pausa porque por lo general nos quedamos en esto, hasta el mejor valor por dinero, y le hago a usted una reflexión sobre que el artículo también establece más o sin el perjuicio de la aplicación de los principios establecidos en el Código Orgánico Administrativo. Entonces, si usted revisa el Código Orgánico Administrativo, ahí hay como 50 principios más. De hecho, los principios acá que teníamos en la anterior norma, en la artículo que no era reformado, estaban justamente, o más bien se encuentra dentro del COA los principios de legalidad, de calidad, de transparencia, ¿sí? Se encuentran ya dentro del Código Orgánico Administrativo. Entonces, esta reflexión va para que no se quede usted pensando que se han reducido los principios de aplicación, ¿no? O que en algún momento usted piense se eliminaron, para nada. Se establece concurrencia, igualdad, sostenibilidad, simplificación, transparencia, integridad y mejor valor por dinero, más, preste mucha atención, más los principios que se establecen en el Código Orgánico Administrativo. Este código, como sabemos, rige justamente la actividad administrativa en algunos aspectos. Entonces, tenga esa consideración. Ahora, vamos a hacer un énfasis en algo que es lo que más llama la atención de los principios y justamente es el valor por dinero. Permítame, estoy aceptando algunas personas que han ingresado en este momento. Ya, ahora. Recordemos cómo veníamos realizando y cómo, de hecho, en el periodo de transición posiblemente también continuamos haciéndolo, cómo establecemos nuestra mejor oferta. Nuestra mejor oferta tiene la categoría de mejor oferta técnicamente aceptable. Quiere decir que aquella oferta que, cumpliendo especificaciones técnicas y términos de referencia, ¿verdad?, nos pueda brindar estas características al menor precio. Digamos, ese es nuestro enfoque, o era nuestro enfoque, y en todos los casos siempre decíamos, bueno, cumpliendo lo mínimo, ¿verdad?, que se ha establecido a través de los documentos de la preparatoria, lo que buscamos es que pues el precio sea el más conveniente. Bien, esta forma justamente de seleccionar la oferta se ve modificada por la aplicación del mejor valor por dinero. Este mejor valor por dinero es un principio en este sentido que lo que hace es una combinación posible entre costo, calidad y resultados a lo largo de todo el ciclo de vida, en este caso de lo que se contrate, garantizando así la eficiencia en los recursos públicos. Eso nos lleva, ¿no es cierto?, a hacer un análisis más amplio acerca de las cuestiones que vamos a determinar para seleccionar la oferta. El precio deja de ser importante, no necesariamente, el precio también es un factor que vamos a tomar en cuenta, pero también vamos a establecer cuáles son los costos relacionados a ese precio que pueden inferir en nuestra contratación y también los impactos ambientales, sociales o económicos que pueda tener esta contratación. Entonces, es un análisis más amplio.
Ahora es importante indicarles que no para todos los productos vamos a utilizar o podemos aplicar el valor por dinero. Habrá ciertos productos determinados como bienes estandarizados simples, ¿no? Que no tenemos que entrar en un análisis mayor. Le pongo un ejemplo, el papel bond. Si usted se apresta a la compra de resmas de papel bond, sabemos que este producto se encuentra estandarizado, ¿verdad? Tiene en este sentido ya unas características definidas y ¿sería necesario entrar a un análisis de valor por dinero por este producto? No, no es necesario, porque lo que hacemos en este caso sí es decidir la adquisición exclusivamente a través del precio. Pero si tenemos proyectos más grandes, ¿no es cierto?, donde sí necesitamos revisar, y le pongo el ejemplo de una compra, vamos a pensar, de algún equipo. ¿Verdad? De este equipo, cualquiera que usted se imagine o que tenga en mente, posiblemente sí me interese, ¿verdad? Saber no solo lo que voy a pagar en este momento por ese equipo, sino también cuáles serán esos costos de mantenimiento y por cuánto tiempo, ¿no es cierto? O en qué frecuencia tengo que hacer los mantenimientos. Imagínese que hoy por hoy usted paga unos $200 por un equipo, pero luego se entera que los mantenimientos cada uno vale 500. ¿No? Y lo compara contra otra alternativa que tenía, que el equipo valía 1000, pero los mantenimientos valían $100 y se hace uno cada año. Esa es la idea de valor por dinero, que usted no solo se ubique en el tiempo en este momento de la adquisición, sino que hay ciertos proyectos donde usted tendrá que proyectar los costos adicionales que le puede generar el que pueda mantener pues la vida óptima, la vida funcional de ese bien o ese servicio, o también puede ser una obra. Esto es importante. Sobre todo las obras son proyectos en los que se aplica el valor por dinero. En este sentido, en cuanto a las obras, ¿por qué se aplica el valor por dinero? Porque, claro, nos interesamos por el precio, pero también o debemos pensar, ¿no es cierto? Por ejemplo, la construcción de una carretera. ¿Cuál será la mejor tecnología que pueda ofrecer el mercado? Y posiblemente hay varias, no hay una sola. Y entonces yo tengo que comparar entre las distintas alternativas que me da el mercado. ¿Cuál será el mantenimiento? ¿En cuánto tiempo se deberá dar mantenimiento? Inclusive, la construcción de una carretera puede tener y tiene implicaciones que son económicas, ambientales y sociales. Y el trazado de una, ¿verdad? La alternativa frente al trazado de una, la construcción puede tener un impacto, digamos, distinto a otra alternativa que me puede ofrecer otro proveedor. Y la idea es justamente comparar cuál es la mejor solución frente a un proyecto, en este caso en el que necesito, ¿verdad? No solo características rígidas o términos de referencia, sino en el que me abro a otras oportunidades que me puede ofrecer el mercado en conocimiento de algunas cuestiones importantes, costos relacionados que puedo observar, ¿sí? De esos proyectos. A eso va el valor por dinero. Entonces, nos interesa, vamos a hacer un curso exclusivo de valor por dinero porque en realidad nuestra finalidad hoy por hoy es hablar de todos los cambios o todas las reformas que ha tenido la ley y una de esas, claro, es el valor por dinero. Ha habido en algunos casos alegría, mucha alegría, de quienes en este sentido dicen, bueno, ya vamos a ver en algunas cuestiones la calidad y en efecto, ¿no? Y también la preocupación de otras personas que dicen, ¿y cómo lo van a aplicar? Esperemos, por favor, a que el reglamento ya aterrice la aplicación de estos conceptos, pero yo ya le doy una breve guía de cómo en este sentido hay bienes o hay servicios donde no va a aplicar usted valor por dinero. Todo lo que se considera en este sentido bajo un estándar, todo lo que simplemente o se considera de características ya establecidas y en este sentido, pues los precios es lo que nos importa, seguirá comprándose de esta manera, que podemos catalogarlo en este sentido de un poco más sencillo. Pero, como le explico, habrá otros proyectos donde la entidad contratante establezca que sí, que buscar más determinantes, además del precio, ¿no es cierto?, favorece al uso sobre todo de los recursos, ¿sí? Por eso ya en valor por dinero no hablamos simplemente del precio. El precio es un componente más de los factores que analizo. Hablamos de valor. En sí, ¿cuál es el beneficio por lo que estamos pagando? El beneficio real. ¿Cuáles son esos costos que debo considerar para tener una claridad sobre no solo este momento, sino también proyectado hacia el futuro de lo que me ha costado la adquisición del bien, servicio o obra que yo quiera realizar? Bien, entonces tenga en cuenta este concepto muy importante y esperamos el reglamento para su aplicación. De la mano de este concepto viene también
algo, igual una metodología que se utiliza en la fase preparatoria que ayuda, ¿no es cierto?, a la aplicación de valor por dinero, que en algunos casos ayuda, y en este caso se establece las consultas previas. Las consultas previas son igual mecanismos que se realizan en la fase preparatoria, puede ser inclusive antes, ¿no? Antes de la fase preparatoria, justamente con la intención de establecer cuáles son, frente a un problema que tiene una entidad, problema de determinar una adquisición, cuáles son las alternativas que le ofrece el mercado. Son mesas abiertas, son donde la participación tiene que ser a todas las personas, una participación pública, ¿verdad? De todos los proveedores interesados. Por ejemplo, un ministerio establece una adquisición que puede determinarse como compleja, ¿no? Y le pide en este sentido al mercado, ¿no? ¿Cuáles serían las alternativas para llegar a cubrir una necesidad funcional que tiene? ¿Verdad? Entonces, en esos días son una especie de conversatorios donde se van dando ideas de qué se debería establecer, cuál sería el mejor camino para lograr esta contratación. Y en función de eso, luego, claro, ya a puerta cerrada, la entidad contratante establecerá justamente los pliegos y los pedidos. Esto igual tiene que instrumentarse adecuadamente. A la cuenta es una consulta, como le establezco, pues una consulta anterior a mi proceso de contratación que me ayuda, ¿no es cierto?, que me abre la oportunidad para tener esta relación eh, con el mercado y a fin de establecer, en este sentido, pues la mejor solución. Esa es la idea de las consultas previas, que sí es necesario que esté normado. Estas dos cosas que le he mencionado es algo que a menudo pedían los actores del Sistema Nacional de Contratación Público, tanto los proveedores como las entidades. Muchas veces las entidades decían, mire, me pasa a menudo que yo solicito, ¿verdad? Un bien, un servicio, una obra, y veo que hay ofertas que superan lo que yo estoy pidiendo, pero no hay una forma en la que yo pueda de alguna manera priorizar estas adquisiciones, porque en su momento solo hablábamos de precio, casi el precio era lo que determinaba todo. Entonces ahora se puede, en este caso, puntuar o establecer una prioridad por otros factores. Y eso, claro, ayuda en qué? Ayuda a la calidad, ayuda a alcanzar un mejor nivel de satisfacción de lo que tienen las entidades. Y el tema de las consultas previas también era una cuestión que se venía solicitando tanto por parte de proveedores y entidades. Muchas veces las entidades, bajo su criterio, ¿verdad? Bajo lo que se establece en su conocimiento, podría haberse limitado de conocer algunas, en este caso, alternativas que le brindaba el mercado, que, como le decía, cubre mejor una necesidad, ¿verdad? Y entonces pedíamos algo de una tecnología que tal vez no era la mejor, no estaba, en este caso, la más apta, ¿sí? Y eso también hacía que el Estado compre cuestiones o algunos bienes, servicios u obras que no necesariamente iban a tener una vida útil aceptable, sino bastante limitada. En cambio, ahora ya esta oportunidad a través de los cambios en la ley de hacer estas dos cosas, de aplicar valor por dinero y también tener este mecanismo formal que cubre y blinda también al funcionario, porque muchas veces el funcionario se sentía como un poco restringido de reunirse con proveedores previo a lanzar el proceso, ¿verdad? Decía, no, me da temor, eso no está permitido, no se ve bien. Efectivamente, entonces ahora, como ya está en la normativa, se pueden realizar. Sí es importante, por favor, y necesario que esperemos a ver cómo el reglamento aterriza o formaliza cuáles son las condiciones en las que se debe desarrollar estas consultas previas, pero definitivamente se tomará en cuenta aspectos de transparencia, de publicidad. Probablemente estas reuniones puedan ser en este sentido grabadas, ¿verdad? Y se deberá tener las consideraciones para justamente evitar en este sentido la determinación por un solo tipo de oferta. Bien, entonces eso le pongo en conocimiento para empezar esta capacitación.
Otro aspecto que se considera en la normativa es el financiamiento del CERCOP. Como todos conocemos, una primera fuente de financiamiento siempre proviene de la asignación del presupuesto general del Estado, pero también se ha establecido la necesidad en este sentido de aplicar derechos, tasas o tarifas de inscripción en el ERIUP y contribuciones especiales a proveedores con adjudicaciones previas, ¿no? Que estén determinadas, por supuesto, en el reglamento. También obtención por efectos de donaciones y asistencias de instituciones y organismos nacionales o internacionales y recursos provenientes de convenios por uso de herramientas del sistema que se realice con personas naturales o jurídicas de carácter público y privado. La normativa actual establece que los derechos y tasas y los provenientes de convenios de uso de herramientas del sistema, estos recursos servirán directamente para el mantenimiento de la plataforma SOCI, que es otro pedido, ¿no es cierto? Y esto lo hemos hecho todos, las entidades, los proveedores y también, por supuesto, el CERCOP. Necesitamos una herramienta informática que sea rápida, que sea segura, ¿verdad? Que nos brinde en cuanto a que nos brinde información, trazabilidad de los procesos de contratación y en este sentido que pueda responder a los cambios que se van dando todos los días en contratación pública. Tenemos una plataforma que, como todos sabemos, pues ya necesita una renovación absoluta, ¿verdad? Y en ese sentido, mantener la herramienta significa un costo considerable. Y entonces, lo que se hace con esta apertura para el financiamiento es que estos recursos justamente sirvan, ¿verdad? Para con esta finalidad de mantener en boga siempre funcional, siempre activa y con algunas cuestiones de innovación a la plataforma SOCE. Ahora bien, habrá ciertos actores que sobre todo en la parte de inscripción del RUP se vean un poco preocupados porque diga, bueno, no es que no costaba y ahora va a tener un valor, pues en la normativa también se contempla excepciones frente a este cobro de inscripción. Por ejemplo, dentro de las excepciones está los miembros de la economía popular y solidaria, ¿verdad? Y también tenemos otro grupo que lo recuerdo ahora mismo, que son por ejemplo, las personas que hacen agricultura. Entonces, podría ser, y tenemos otros actores igual, ¿no es cierto?, que no van a tener que realizar un pago por la inscripción del RUP. Entonces, además de esto, pues las tarifas tendrán diferenciación de acuerdo por el tamaño, ¿no es cierto?, de acuerdo a la cantidad de ventas también. Y en este sentido, pues nuevamente tenemos que esperar el reglamento para saber cómo vamos a realizar justamente esta activación de derechos y tasas. Entonces, eso para comentarles en cuanto al financiamiento del CERCOP, cuál será el objetivo de la obtención de estos recursos y obviamente el uso de estos recursos está atado ¿a qué? A la rendición de cuentas. Es decir, igual que los otros recursos que tiene el CERCOP, deberán establecerse cómo se utilizaron, para qué se utilizaron, ¿verdad? Y en este sentido, cuál es el beneficio de su uso. En cuanto a la modernización tecnológica, todos conocemos que la plataforma, ¿no es cierto? Tenemos una plataforma y esta plataforma es obligatoria para todas las contrataciones, ¿verdad? Hay procesos que son transaccionales, quiere decir existe una interacción entre entidad y proveedor. Hay otros procesos que son de publicación, pero todos constan dentro de esta plataforma. La administración de esta plataforma sigue siendo del CERCOP y en este caso con la característica de ser considerada como de innovación tecnológica. Ya vamos a ver algunos elementos muy interesantes, ¿no es cierto?, que deberán estar dentro de esta herramienta. Ahora bien, la seguridad informática es necesaria, ¿verdad? Y de hecho, se establece una palabra que en algún momento causó alguna curiosidad, esto de pistas de auditoría, que a la cuenta viene a ser la trazabilidad que se le va a dar a cada uno de los procesos, a cada una de las acciones que realicen los usuarios en el sistema. Asimismo, esta plataforma debe considerar el uso de tecnología en datos abiertos para facilitar el acceso ciudadano. Y quiere decir, ir más allá de tener datos. Datos es lo que usted ve hoy en el SOCE, digita usted un código. Primero, la búsqueda de un proceso, sabemos que para las personas que inician en temas de contratación pública es un poco compleja. No todos, en este caso, han tenido cuidado, ¿verdad?, de que este buscador solo permite hacer una búsqueda de 6 meses, cada 6 meses, y si no tengo que recalendarizar, pues mi búsqueda, ¿verdad? Y ahí muchas veces confundo las siglas y se me hace difícil.
el trabajo de búsqueda de procedimientos. Entonces, ahora más bien tenemos que pasar de la data, que es lo que existe, ¿no es cierto?, a la información, ¿sí? Y de una vez, pues, a la reportería. Es decir, ya tener en este sentido para el ciudadano información que le pueda servir, ¿no? Para distintos aspectos. Puede ser para control, al proveedor le puede servir inclusive para planificar, igual que la entidad, para establecer una trazabilidad sobre los procedimientos, para saber quién está en este sentido siendo adjudicado por las entidades, pero ya de una manera más ágil, más rápida, y no como lo tenemos que hacer ahora, pues que sí tenemos ciertas dificultades, y es por la estructura como tal de nuestra plataforma antigua. Entonces, eso se busca. De hecho, en datos abiertos del CERCOP ya ha venido haciendo un trabajo, ¿no es cierto? Ya desde hace algunos años se estableció justamente este compromiso de mantenernos en el gobierno electrónico y entre ello con los datos abiertos. Y esa experiencia justamente sirve para que ahora tengamos un producto más definido y de mejor calidad. Entonces, ese trabajo no es nuevo como tal, sino que ya se lo ha venido realizando y en este aspecto pues ha sido tomado en cuenta en la nueva estructura de la plataforma. Los aspectos de innovación tecnológica que en este caso se pretende pues que incluya en este sentido nuestra plataforma son sistemas de alerta temprana que viene claro de la mano con el análisis predictivo para identificar riesgos. Entonces, frente a esto, ¿qué es lo que significa? Claro, cuando algo ya ha pasado, cuando un riesgo se hizo realidad y ya tenemos una consecuencia, nosotros estamos claros de lo que sucedió. Pero estos dos sistemas o estos dos modelos lo que le brindan a usted son alertas anticipadas, es decir, antes de que vayan a pasar las cosas, ¿verdad? Ya puede encenderse una alarma que puede hacer en este sentido que los funcionarios actúen para prevenir, en este caso, la realización de ese riesgo. Bien, entonces, ojalá se puedan eliminar, ¿verdad? Y en todo caso, se podrán mitigar. Entonces, tenga en consideración, esa es la intención, que la plataforma o la innovación tecnológica nos sirva, nos abre el camino para la utilización de estas herramientas que previenen, ¿no es cierto? Y nos permiten actuar. ¿Sí? ¿Qué más? Ahora, también, claro, la firma electrónica sigue siendo obligatoria, eso no ha cambiado. Con la innovación tecnológica, pues no podía quedarse afuera el uso de esta firma electrónica porque nos permite tener igual archivos digitales, información que luego, como le explico, puede ser elevada hacia reportería y también comercio electrónico garantizado con la seguridad, ¿no es cierto? Seguridad desde lado y lado acerca de las transacciones que se van realizando. Dentro de esto, como le decía, hablamos de alertas tempranas, ¿no? Antes de que pasen las cosas. Sabemos que siempre tenemos pues un control post, pero una queja permanente es ¿ya para qué? Ya el contrato se ha firmado, ya tenemos en este sentido a veces hasta pagos realizados y recién aparece una alerta que debimos haberla tenido en la selección mismo de los oferentes, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles serían en este sentido las principales aristas o los principales indicadores de riesgo que nos propone observar la nueva ley, perdón, las reformas a la ley? Son precios inusuales en la oferta. Esto es algo que muchas veces los proveedores nos han dicho, mire, es, es raro, ¿verdad? Que haya una oferta que se baje un 50, un 60% del precio referencial. Algo no está bien ahí, ¿verdad? Por distintos aspectos que usted se le puede ocurrir en la mente en este momento. Entonces, claro, hay que tener esto como un indicador de riesgo, los precios inusuales en las ofertas. Otra cuestión, las concentraciones de adjudicaciones, ¿no? Cuando de pronto son unos mismos proveedores, un mismo grupo de proveedores que constantemente están teniendo en este sentido adjudicaciones y firmando contrato. Debe llamarnos la atención, siempre lo ha hecho, pero hoy vamos a tener justamente las herramientas, ¿no es cierto?, para prevenir esto, ¿no? Porque ya está definido como un indicador de riesgo. Las modificaciones frecuentes de contrato. Una vez realizado el contrato, de pronto vemos que hay muchas órdenes de cambio, contratos complementarios, y en este sentido, pues algo nos habla de que la planificación o no estuvo hecha o que algo está pasando, ¿verdad?, en la etapa contractual o patrones irregulares en los procesos.
Para todo esto necesitamos información, necesitamos datos, información, reportería para tomar decisiones, ¿verdad? Y para eso justamente es que se está trabajando en la innovación en la plataforma, que sería en este sentido la fuente donde reposa y más adelante pues se genera toda la información que nos va a brindar el insumo necesario para establecer estos indicadores de riesgos y, como le decía, realizar en lugar de procesos post, ¿no es cierto? Ya una vez que los hechos se han consumado, evitarlos, evitar justamente llegar a tiempo, que es lo que siempre se espera, antes de que ocurran las cosas. Otro tema interesante es en cuanto a la producción nacional. Hay mucha preocupación qué pasó con la producción nacional, ya no se le va a tomar en cuenta. Esto no podría ser así. Recuerde que el artículo 288 de la Constitución establece justamente que se debe dar preferencia a la producción nacional. Entonces se continuará con márgenes de preferencia a la producción nacional, pero sin reservas de mercado. Una cosa es la preferencia, otra cosa es la reserva de mercado. La preferencia quiere decir que entre varios, ¿no es cierto?, varios proveedores, uno tiene prioridad por esta característica. La reserva de mercado es cerrar el mercado solo para ciertos proveedores. Entonces, la idea ahora es mantener la preferencia, pero ya no con reserva de mercado. Luego, se establece que para determinar quién sería beneficiario de este tipo de preferencia, la documentación técnica está siempre a responsabilidad del proveedor para saber, ¿no es cierto?, cuándo se aplica, cuándo no. Y existe un proceso de verificación por parte del CERCOV al momento y más adelante también, claro, si es que un beneficio ha sido tomado de manera inapropiada, pues también existe procesos sancionatorios. Esto es algo que ya lo venimos conociendo. De hecho, si le hablo de BAE, ¿no es cierto? Sabemos que actualmente, hoy por hoy, el proceso como tal, cuando no existe o cuando existe más bien una declaración errónea, es justamente un proceso que suspende a través de una sanción el ERUP por un tiempo determinado. Bien, entonces las líneas de la verificación se mantienen. Vamos a hablar del primer proceso que se ha visto en este sentido cambiado o modificado por parte de esta reforma y es la ínfima cuantía, ¿no es cierto? La ínfima cuantía que, como usted sabe, corresponde a esas compras pequeñas, pero ahora vamos a ver que ya no son tan pequeñas, ¿no? El primer cambio importante. Cuando dábamos clases de ínfima cuantía, siempre les decíamos, por ínfima cuantía usted compre bienes, servicios y en consultoría nos deteníamos porque le decíamos la consultoría prohibida por ínfima cuantía, ¿verdad? Entonces, esa primera cosa, por favor, derribe, ya no es así. Ahora puede cruzar bienes, servicios, consultoría también. Otra cosa que nos deteníamos, decíamos, en cuestión de obras, solo remodelaciones. Ya, eso tampoco va. También se puede hacer obras que no correspondan exclusivamente a remodelaciones. Entonces, ahora el concepto como tal es la adquisición de bienes, prestación de servicios, incluidos consultoría o contratación de obra. Todo esto se puede ya realizar a través de ínfima cuantía. El valor de la ínfima cuantía ha sido modificado, ha sido en este sentido ampliado y puede ser en este sentido igual, ¿no es cierto?, o menor hasta $10,000, ¿no? Se sigue manteniendo la restricción de lo que está en catálogo electrónico. Lo que está en catálogo electrónico, usted sabe, la prioridad de compras hacia allá solo cuando en este sentido en catálogo electrónico no se encuentre lo que estoy buscando o las características de lo que está catalogado no cubra la necesidad de la institución, pues hago la autorización y procedo a la adquisición. Hay algunas cuestiones sobre la utilización de la ínfima cuantía, si por objeto de contratación puedo llegar hasta o sobrepasar los 10,000 que deben ser resueltas en el reglamento. Bien, el reglamento muy posiblemente, y de acuerdo a las palabras que nos dijeron en el webinar que precede a este, pues va a estar ya dentro de este mes, posiblemente, no sé, tal vez la otra semana o una semana más, pero está dentro de este mes para aplicar adecuadamente la ínfima cuantía. Sobre la feria inclusiva, se mantienen las características de que sirve, ¿no es cierto?, para la adquisición de bienes y servicios de producción nacional. Algo que a tomar en cuenta en las ferias inclusivas es que en algún momento la norma mencionaba también la contratación de obras, pero eso ya no. Ahorita está dedicada a bienes y servicios y se mantiene la situación de que sean de producción nacional. O sea, el origen local obligatorio
obviamente para bienes que no estén catalogados, sino el mismo proceso de la ínfima si está catalogado previa autorización de CPC, y existirá, claro, una coordinación entre CERCOP y en este sentido el IEPS para poder determinar justamente los productos. Sobre los participantes que son elegibles en la feria, recuerda organizaciones de economía popular y solidaria, eso no ha cambiado, artesanos, emprendedores, negocios populares, agricultura familiar y campesina, micro y pequeñas empresas. Eso en cuanto a la feria. Estamos igual a la espera del reglamento para conocer una ampliación acerca de cómo vamos a aplicarla. Consultoría, otro de los procesos que ha tenido un cambio significativo. Antes nosotros teníamos tres tipos de consultoría y los íbamos escogiendo de acuerdo al monto de lo que íbamos realizando. Hoy por hoy esto ha sido derogado, ¿verdad? Ya no existe esto de contratación directa ni lista corta, sino que el concurso público es la forma de contratar consultoría cuando estamos frente a montos superiores a $10,000. Para valores mayores utilizamos, como ya le había indicado, la ínfima cuantía. De igual manera, los criterios de selección nos pide la ley, pues que esperemos el reglamento para poderlos visualizar y conocer cómo los vamos a aplicar. Pero de manera general, esto de utilizar el concurso público es bueno. ¿Por qué? Porque favorece la concurrencia, ¿no es cierto? En este caso de consultores. En contratación directa, usted sabe, simplemente se invitaba a uno. En algunos casos, algunas entidades con buenas prácticas hacían un proceso de preselección, pero igual era una preselección tal vez entre tres y no más, ¿verdad? Y con esta persona, pues con este consultor seguía el procedimiento. El monto era hasta más o menos unos $60,000 por ahí. Entonces, igual lista corta decíamos mínimo tres, máximo, máximo seis, ¿verdad? Igual, el círculo de participación era bastante cerrado. En concurso público se abre la puerta, ¿no es cierto?, para que N consultores puedan participar, puedan enviar su oferta. Entonces usted ve que hay una mejora en el aspecto de participación, incremento o garantía de participación, ¿no es cierto?, frente a los pedidos que puedan hacer en consultoría por parte de las entidades. Sobre el catálogo electrónico continúa. De hecho, hoy mismo se están llevando adelante ya los inicios para la renovación, en este caso de algunos procesos de catálogo electrónico. Entonces, sigue siendo de consulta obligatorio ante la contratación, ante el uso de otros procedimientos. Recuerde que el catálogo electrónico, la selección como tal, se instrumentaliza a través de los convenios marco que se va firmando con los proveedores seleccionados, aquellos que han cumplido, ¿no es cierto?, con las cuestiones solicitadas en la oferta, y por eso tienen este compromiso denominado convenio marco para aparecer en la tienda virtual. Entonces, la tienda virtual sigue siendo en este sentido ya como una compra directa. ¿Por qué? Porque han venido de una selección, ¿verdad? Entonces, ahí sí ya establecemos como entidades la cantidad y el catálogo tiene su propio sistema para ir en este sentido entregando las órdenes de compra. Hay una cosa muy interesante y es que a menudo en catálogo electrónico nos decían, mire, a mí me pasa que el producto que se encuentra catalogado yo lo he proformado por fuera y resulta que cumpliendo todas las características, ¿verdad? El precio es menor a lo catalogado. Bien, entonces, frente a eso había un proceso que decía envía al cerco para que el cerco valide y en este caso, pues, de ser procedente, incluya a ese proveedor en el catálogo. Pero hoy existe una autorización calificada como excepcional que cuando usted argumenta, usted documenta esto que puede pasarle, ¿verdad? Demuestra que existe efectivamente una mejora, al menos dice una mejora mínima del 5%, con un análisis técnico, claro, para establecer si estamos hablando de lo mismo. En este caso, se le autoriza para que usted realice la adquisición bajo otro procedimiento. Entonces, yo le decía al iniciar este webinar, hay muchísimos aspectos en la norma que vienen de escuchar a los actores del Sistema Nacional de Contratación Pública en sus diferentes momentos, cuando han tenido dificultades, cuando o proponen, ¿no es cierto?, cuestiones que son muy útiles, muy, en este caso, factibles en la práctica. Esta es una de ellas. Sobre la subasta inversa electrónica, y aquí me voy a detener un segundo porque cuando usted escuchaba el nombre subasta inversa electrónica, rápidamente se le venía el concepto de lo normalizado y luego entrábamos en discusiones de qué será normalizado o no normalizado, ¿verdad?
A veces salíamos bien librados y otras veces un poco confundidos. Entonces, para evitarnos esta confusión, hoy ya no hay este concepto de bienes normalizados y no normalizados. Lo que tenemos son bienes, servicios, en este caso, que pueden ser adquiridos bajo determinación exclusivamente del precio, como le había dicho al inicio, ¿no es cierto? Solo precio, porque un análisis más allá, digamos, no añade en este sentido, no agrega un valor a mi contratación. En cambio, habrá otros proyectos donde yo sí tenga que buscar más condiciones o determinantes adicionales al precio como tal. Entonces, hoy la subasta inversa sigue usándose, pero son primero para bienes y servicios que no están catalogados y como le decía, cuando la única condición que me interesa es el precio. O sea, solo cuando voy por condición de precio, yo utilizaría la subasta inversa y por eso ya se ha retirado este concepto de lo normalizado y lo no normalizado. ¿Verdad? En este sentido, la subasta inversa se va a utilizar cuando las adquisiciones, como le decía, pues su presupuesto sea superior a $10,000, ¿no es cierto? ¿Por qué 10,000 es la barrera? Acuérdese, todo lo que pasa a los 10,000 se realiza bajo otros procedimientos. Igual a 10,000 o inferior a 10,000 va por ínfima cuantía. Así está hasta el momento la normativa. ¿Qué más? Sigue existiendo la posibilidad de tener una sesión de negociación única, ¿no es cierto?, cuando tenemos una sola oferta. Y el sistema de la subasta inversa, acuérdese, es una puja hacia la baja. ¿Por qué? Porque mi único interés, ¿cuál es? El precio. La licitación. La licitación también es un proceso que tiene un cambio importante. ¿Por qué? Porque ahora la licitación, ¿no es cierto?, ya se ocupa como procedimiento de lo que establecíamos como régimen común. Ahora nos queda la ínfima y la licitación. Y la menor cuantía y la cotización, pues ya se encuentran derogadas, ya no se utilizan. Esto con el mismo sentido de utilizar el concurso público, de hacer más fácil la selección del proceso de contratación y en este sentido, pues que igual los proveedores no tengan muchas dificultades para el armado de las ofertas, sino, y es verdad, en menor cuantía yo tenía que ver unos requisitos, una manifestación de interés, algunas cuestiones, igual cotización, ¿verdad? Y más bien en licitación se encamina hacia un uso más asequible por parte de las entidades y de los proveedores. Entonces, la condición de uso de la licitación es que cuando la subasta inversa no sea idónea. ¿Qué quiere decir? Cuando el precio no sea el factor en este sentido, pues que decida mi compra exclusivamente, sino que yo tenga esta combinación de factores y aquí es donde se aplica justamente este concepto de valor por dinero, ¿verdad? Cuando tenga otras condiciones, otras características, otros impactos, puede ser ambientales, económicos, sociales, que deban tomarse en cuenta en mi contratación. Tiene algunas situaciones que provienen o que vienen asimismo del anterior proceso licitatorio. Por ejemplo, la preferencia para microempresas en obras pequeñas continuará. Eso tenemos que esperar el reglamento para ver cómo se pragmatiza. La participación de profesionales en circunscripción territorial también. Y se utilizará la licitación cuando el presupuesto sea mayor a los $10,000. Bien, entonces, sobre estos procesos, por favor, esperemos el reglamento para tener una amplitud sobre la explicación de cómo debemos aplicarlos. He realizado para ustedes un flujo de cómo al momento quedaría justamente la selección del proceso de contratación y fíjese usted que se ve mucho más sencillo que ese flujo que teníamos antes, ¿no? Que era varias divisiones o varias determinaciones para escoger. Entonces, ahora sería así. En el caso de bienes y servicios, claro, tenemos el catálogo electrónico. Ahora, si el producto está pues en el catálogo y estas características satisfacen la necesidad de la entidad, lo usamos. Bien, ¿qué pasa si es que no? Si es que no tenemos feria inclusiva, recuerde que para el uso de la feria los productos deben ser nacionales, bienes o servicios, ¿no? Y también tenemos otro tipo de procedimientos. Cuando hablamos de menor o igual a 10,000, tenemos la ínfima cuantía, ¿no es cierto? Para bienes y servicios, recuerde que estamos hablando de bienes y servicios. Cuando estamos hablando, en cambio, de presupuestos mayores a 10,000, vamos a tener la subasta inversa, cuando el precio más bajo sea el parámetro de elección, la licitación, o en el caso de consultoría utilizaremos pues el concurso público. En la cuestión de obras, mire cómo se ha hecho más facilito. En obras decimos menor o igual a 10,000, ínfima cuantía. Si estamos hablando de un valor mayor a 10,000, licitación, es mucho más fácil. Bien.
Otro tema importante y es que se ha establecido en este caso un nuevo, una nueva situación para un régimen especial y es la adquisición internacional de medicamentos que se establece en este caso es pertinente cuando optimicen el gasto público y garanticen la calidad de seguridad y eficacia. Este es el mecanismo preferente a utilizar será la compra a través de organismos internacionales, algo que de alguna manera ya vienen practicando muchas entidades justamente del sector de salud. Se busca fortalecer la eficiencia y calidad en la seguridad, en la salud pública y se prevé la implementación de mecanismos de compra corporativa, incluyendo repertorios virtuales obligatorios, pero esto lo veremos asimismo en el reglamento. También la adquisición de bienes inmuebles no es que ha tenido un cambio como tal, pero sí una complementación en cuanto a las actividades que se debe realizar. Entonces, tenemos la primera declaratoria de utilidad pública, ¿no es cierto? Y esto establece ya una serie de requisitos obligatorios, como justificar la necesidad pública de lo que en este caso del bien inmueble que se requiera, la individualización del bien, los fines específicos para la destinación y el avalúo actualizado del GAT. El procedimiento nos habla también de manera bastante descriptiva, ¿no es cierto? Un avalúo del GAD en 30 días, la notificación de 3 días, la inscripción de liberar el bien y la prohibición de actos traslaticios. Asimismo, tenemos un flujo de cómo realizar la negociación en el precio, ¿no es cierto? El plazo de 30 días, en este caso para un acuerdo directo. Existe un límite máximo del 10% sobre el avalúo en el momento de la negociación justamente y un pago máximo de un mes después de la escritura. La ocupación inmediata con autorización en este caso y para realizar los trámites, pues el sorteo pertinente con o por parte del notario que se realiza ¿dónde? En el Consejo de la Judicatura. Entonces, tenemos más ampliada la cuestión de la adquisición de bienes inmuebles. En términos contractuales, hay un cambio muy pequeñito, pero significativo. Recuerde usted que en contratación pública tenemos el principal, el contrato de acuerdo, ¿no es cierto? Luego de la selección, la adjudicación, tanto en este sentido, pues el oferente, en este caso ya adjudicatario, con la entidad contratante firmamos un contrato. De este contrato podrían aparecer dos accesorios, el complementario, que es cuando tenemos que hacer modificaciones, ¿no es cierto? Que en este sentido pueden provenir de razones técnicas, razones imprevistos, van a cambiar, obviamente, el presupuesto de lo que vamos a pagar, lo van a ampliar, ¿no? Bajo estas causales que le explico. Pero también aparecían otros contratos y eran los modificatorios. Y en la norma decía contrato modificatorio para subsanar errores, ¿no es cierto? Cerrando el uso de estos contratos modificatorios exclusivamente cuando existía lo que se determina como un error. Ahora, se ha liberado el contrato modificatorio de la palabra subsanación de errores porque esta también podría ser una causal y con eso viabiliza también el uso de esta otra herramienta denominada adenda modificatoria. ¿Verdad? Entonces, es un cambio que aparentemente es pequeño, pero que lo que le brinda justamente es consecuencia, ¿no es cierto?, en la utilización de este tipo de contrato accesorio, el contrato modificatorio. Entonces, de ahí se mantiene que el contrato modificatorio sirve, claro, para corregir errores manifiestos de hecho, de transcripción, de cálculo que se hubieran producido de buena fe en las cláusulas contractuales. Y en el caso de que se requiera o sea necesario adecuar la voluntad de las partes en otros aspectos y cuando en este sentido medien causas imprevistas o técnicas debidamente motivadas, recuerde que también podemos acudir a adendas modificatorias. ¿Qué es lo que no se podría en este sentido modificar de un contrato? Lo que no se puede modificar es el objeto, el alcance de la contratación, aumentar el precio o el plazo, ni tampoco se podrán subsanar vicios de nulidad. Entonces, todo lo que conocemos de contrato modificatorio continúa, ¿no es cierto? La diferencia es que, como le explico, fue liberada, ¿no es cierto? El concepto del contrato modificatorio para subsanar errores, fue liberado de esto de subsanar errores y se quedó simplemente como contrato modificatorio. Insisto, puede parecer un cambio nimio, pero pesaba al momento de que fuese necesario aplicar justamente este tipo de contrato accesorio. Vamos a hablar así también de las cuestiones que en temas de administrador de contrato se han venido
o se han reformado. Entonces, dentro de las responsabilidades del administrador, también consta ahora tramitar y dar seguimiento a pagos, ¿no es cierto? Esto con la idea de tener una claridad acerca de qué está sucediendo o por qué en este caso pues está demorando un pago. La idea ya es que el administrador pueda tener una respuesta rápida, clara, a través del seguimiento que brinde en este contrato. Luego, coordinar con órganos financieros, no es algo que posiblemente en la práctica ya lo venía haciendo, ahora ya está determinado en la norma. Y muy importante, la primacía del criterio del administrador en controversias, ¿no es cierto? Cuando siempre tenemos una duda, ¿qué pasa si en una obra un administrador tiene una opinión y un fiscalizador tiene otra? Que primaba, hoy por hoy ya le dice, prima el administrador. También responder por las actuaciones administrativas y estas respuestas en máximo de 10 días de las peticiones realizadas. Ya pueden ser estas aclaraciones de especificaciones técnicas, pueden ser cualquier otro tipo de, en este caso, requisito que necesite ser establecido a mayor claridad para contribuir en la ejecución contractual. La comunicación escrita debe ser obligatoria. Igual esto es algo que se ha determinado en norma, pero pienso yo que se lo venía realizando así, porque todos los funcionarios públicos sabemos que lo que está por escrito, ¿no es cierto?, es lo que existe. Toda comunicación que se haga de manera verbal realmente no tiene sustento. Y luego la documentación de hechos relevantes. Entonces tenemos esta como factores importantes de modificación en la administración de contratos. Cláusulas obligatorias. Hasta antes de la reforma, cuando hablábamos de cláusulas obligatorias, decíamos, bueno, son la de anticipo, cuando se daba anticipo, y la de multas, dos cláusulas obligatorias. Pero hoy existen otras cláusulas que están calificadas como obligatorias y deberán constar en los contratos. ¿Cuáles son estas cláusulas? Primero, de integridad. Recuerde que uno de los objetivos justamente del cambio normativo es llegar a este concepto de integridad, aplicar y hacerlo realidad. Entonces, la primera es la integridad pública a través de las declaraciones que realizan en este sentido los contratistas sobre sus actuaciones. Luego también tenemos la cláusula claro donde se determina el administrador de contrato. Tenemos también la de garantías y plazos de anticipo. Fíjese, esta se amplió un poco hacia garantías como tal. Multas proporcionales por incumplimiento, sustitución inmediata de fiscalizadores, que también es una cuestión que aparece como reforma, ¿no? Antes, por ejemplo, hablábamos de esa situación donde si el contratista veía que el administrador mostraba negligencia en la ejecución, podría oponerse a él, ¿no es cierto? A través de un documento, ¿para qué? Para motivar que la máxima autoridad cambie de administrador. Pero también se puede pedir ahora la sustitución inmediata de fiscalizadores. Entonces, esta misma situación, como se puede ver ampliada hacia otra persona, otro actor en la fase contractual y también la tramitación de pago y responsabilidades. Algo que preocupa mucho en contratación pública, claro, es la disminución del ciclo de pago. Efectivamente, esto ayuda a que el sistema también agregue confianza, ¿no es cierto?, en él como tal. En cuanto a las garantías, hasta antes de esta reforma, pues nosotros teníamos 5 formas o tipos de garantía aceptados. Entre ellos, de los que están ahorita o ya no constan, por ejemplo, me acuerdo de y la primera hipoteca de ciertos bienes al 60%. Ahora, estas garantías que llegado el momento de habérselas entregado se volvía difícil ejecutarlas, ¿no es cierto?, por cuestiones, en este caso, de velocidad, o han sido eliminadas y ahora nos quedan 3 tipos de garantía. ¿Cuáles son? La garantía bancaria, la fianza de seguros y los certificados de depósito a plazo. Son 3 nada más. Sobre las garantías, mantenemos la existencia de la garantía de anticipo, la garantía técnica, la garantía de fiel cumplimiento. Esas continúan, ¿no es cierto? La garantía técnica, acuérdese, la debe entregar el fabricante o un distribuidor autorizado, ¿no es cierto? Y también debemos tomar en cuenta la garantía para la aplicación de la vigencia tecnológica, ¿no? La aplicación de vigencia tecnológica continúa. Igual el anticipo, cuando se ha entregado este valor, y la de fiel cumplimiento que conocemos, pues nos da seguridad sobre el trabajo que pueda tener el contratista o las afectaciones que pueda tener sobre terceros. Otro aspecto importante, ya se ha venido desarrollando la certificación, ¿verdad? Pero la normativa en este sentido
dice continuemos, ¿no es cierto? Pero hagámosle en este sentido una certificación que sea más segura, que evidencie efectivamente que la persona que esté rindiendo su examen tenga el conocimiento apropiado para pasar. Entonces, hay algunos cambios en cuanto a la certificación y nos dice todos los funcionarios que operan en cualquier fase del proceso de contratación, puede ser planificación, comisiones, deberán certificarse. Es importante un cambio que ha dado la norma porque ahora dice, claro que la entidad contratante establecerá quiénes serán esas personas que deban certificarse. Y eso es bueno porque las entidades tienen esta obligación de decir, bueno, en los procesos de contratación de este año participará este equipo, ¿no? Y este es el equipo que deberá ir cumpliendo con este trámite. A diferencia de hoy, hoy tenemos a rajatabla que todo el mundo, funcionario público, se certifique y muchas de las personas no hacen en el año procesos de contratación, pero han debido someterse a la examinación. Entonces, no, hoy dice la entidad contratante establecerá quiénes deban certificarse. Estas evaluaciones se determinan como virtuales, implementadas por el CERCOP y contarán con seguridades tecnológicas, como por ejemplo la biometría. ¿Qué más? Es un requisito indispensable, efectivamente, para ejercer funciones de contratación pública. Entonces, como le digo, ya se ha venido desarrollando procesos de certificación de modalidad virtual. La semana anterior tuvimos el presencial. Espero que quienes nos acompañen justamente sea de las personas que aprobaron ese examen, ¿no? Las personas que ya cuentan con esta certificación ya no necesitan, ¿no es cierto?, entrar en nuevas evaluaciones. Eso por una parte. Y por otra, ya vemos cómo el reglamento va aterrizando justamente la aplicación de este proceso de certificación. Ahora, usted puede notar que de todo lo que hemos hablado son cuestiones que se han venido solicitando. Esta última de la certificación, a menudo nos decían, mire, es que nos hacen dar la prueba a todos, hay gente que no hacemos contratación pública, pero igual nos están diciendo que demos la prueba, se escucha a esos actores y dice ya, entonces que sea la entidad quien determine. No se puede determinar de manera estandarizada por parte del CERCOP, ¿no es cierto? Porque las entidades, como siempre hemos conversado, son diversas, son heterogéneas. Entonces, cada entidad debe establecer quién en realidad va a hacer actividades de contratación y por eso, ¿verdad? Debe hacer la certificación. Entonces, eso es uno de los aspectos. Ya hemos hablado de otras cuestiones, la adaptación de valor por dinero, la situación de las consultas previas, la posibilidad de que se evalúen las ofertas bajo factores que no sean exclusivamente el precio. Muchas de las cuestiones que, como le explico, han venido siendo solicitadas por los distintos actores del sistema nacional. Entonces, tenemos como beneficios para la administración pública los siguientes. Está buscando una mayor transparencia en los procesos, está buscando hacia sí mismo la reducción de riesgos de corrupción, la eficiencia en los procedimientos y un control automatizado. Recuerde esta capacitación cuando le había hablado de aquellas herramientas que nos permitirán, ¿no es cierto?, anticipar situaciones que van a suceder, ¿verdad? Y no controlarlas cuando ya se dieron. Sobre los beneficios para los proveedores, la primera y más evidente, los procesos se han simplificado. Eso nos va a ayudar muchísimo, ¿no es cierto?, a todos. Ya no tenemos que estar recordando distintas normativas para distintos procesos, que mandar cuantía, qué cotización, etcétera, qué lista corta, qué contratación directa, sino que tenemos el enfoque en un solo proceso. Luego tenemos igualdad de oportunidades, tenemos protección para la producción nacional, que se mantiene, y la inclusión de la economía popular y solidaria. Y para la ciudadanía, la idea, claro, con una nueva plataforma tecnológica es un acceso a información con datos abiertos, como les decía, para tener una trazabilidad real, ¿verdad? Y no solo los datos que tenemos hoy en el SOSI. El mejor uso de los recursos públicos, la participación de sectores vulnerables y un control ciudadano fortalecido. Eso es lo que está buscando la normativa. Bien, ahora, hemos hecho esta exposición bastante concreta para, en este caso, pues hablar o reforzar estos conocimientos que ya se dieron en el webinar de hace una semana aproximadamente. Y vamos a ver qué preguntas tienen ustedes sobre esta temática. Eddie, no sé si te encuentras por ahí. Sí, mi estimada Alexita, podemos dar paso en este momento, primeramente a lo que es la contestación de la encuesta para proceder a la lectura de las preguntas. ¿Puede ser así? Sí, claro, sí, Bien. mejor para que Entonces, vayan realizando la encuesta y a la vez revisamos
Ya, las entonces preguntas que tienen. en este Activa la momento, encuesta. Sí. ya, permítame activar. Ay, creo que se me está pasando el tema de la transición. Permítame ver. Sí, se me está pasando. Voy a compartir pantalla nuevamente. Mientras usted hace la encuesta, voy a regresar al tema de la transición. Hoy estamos en tiempo de transición. Recuerde que todavía no estamos aplicando los procedimientos, por ejemplo, la subasta como está, la licitación, sino que seguimos utilizando los procesos anteriores. ¿Bajo qué, en este caso, bajo qué guía? Hasta el 26 de junio, ¿verdad? Los procesos que habían sido publicados deberán continuar en la forma que se establecía en la precontractual. Igualito. Selección, revisión de ofertas, preguntas y respuestas, todo igual. Luego nos dice la norma, hay procesos que la fase preparatoria, ¿no es cierto?, inició justamente puede sería el 27, ¿no es cierto? Y aquellos procesos que hayan iniciado con la fase preparatoria, siempre que hayan sido publicados hasta el 31 de julio, continuarán con las reglas como las teníamos. Ahora la pregunta es, ¿cuándo empieza la fase preparatoria? Recuerde, ¿no es cierto?, que la fase preparatoria, de acuerdo a lo que establece el reglamento, dice, va desde la elaboración del PAC o el levantamiento de la necesidad institucional. Cualquiera de los dos documentos que estén con firma, en este sentido, a partir del 27, ¿no es cierto?, y puedan estar publicados y en el portal hasta el 31, continuarán con las reglas que llevábamos. En cuanto a la ínfima cuantía, hoy ya se está utilizando de la manera reformada, ¿no es cierto? Podemos hacer ínfimas hasta $10,000 porque la herramienta ya está en este sentido actualizada para este cambio. El 31 de julio, sí, en la noche, justamente hay procesos que ya no van a ser, usted el 1 de agosto, por ejemplo, ya no va a haber nuevos procesos de menor cuantía, ya no va a haber nuevos procesos de cotización, porque en este caso, pues, se deshabilitarán este tipo de procedimientos en el portal. O sea, el 1 de agosto usted ya no los va a poder escoger, pero aquellas personas que, por ejemplo, publicaron el 31, sí tienen la posibilidad de continuar el proceso en estas mismas herramientas, ¿sí? Y desde el 1 de agosto, pues ya hay una implementación total con los cambios que establece la normativa, porque para esa fecha también ya contamos con el nuevo reglamento. Bien, ahora vamos a ver con esta última explicación, que tal vez en este sentido pues resuelve algunas de las inquietudes que muchos de ustedes tenían y lo vamos a ver. Bueno, hay una pregunta de Mónica Luzuriaga que no tiene que ver mucho con las reformas, más bien con una actuación que puede ser antes o después. Y nos dice que si un contrato no contiene cláusula de multas, ¿cuál es el procedimiento para la terminación unilateral anticipada? Recordemos que haya sido en la normativa anterior o en esta, la cláusula de multas es una cláusula obligatoria, no podíamos tener esta condición. En ese caso sí tendremos que resolverlo con el área jurídica, por favor, Mónica, porque es algo que no pudo haber faltado en un contrato, ¿no? Ni antes, en este caso con la ley anterior, con la ley que no estaba reformada, y ahora igual está considerado como una cláusula de condición obligatoria. Andrea nos hace la pregunta que posiblemente se repita mucho. Dice, ¿cuántos tipos de licitación van a haber o va a haber tipos de licitación? No lo sabemos, Andrea, aún, ¿no es cierto? Es importante que ustedes recuerden que la ley, ¿no es cierto?, estuvo modificada por la Asamblea y el reglamento es expedido por la Presidencia de la República, ¿sí? Entonces, no es el CERCOP. En este sentido, todavía no contamos, ¿no es cierto?, con este reglamento. Esperemos, Andrea. Igual nos vemos en el webinar donde hagamos asimismo, en este caso, pues la socialización, el conocimiento de este reglamento para tener la respuesta que nos solicitas. Mónica Luzuriaga asimismo nos pregunta qué modelo de contrato es el que estamos utilizando. Ahora que estamos en la transición, tú tienes dentro de los anexos de la normativa secundaria el modelo de contrato. Ese es el que estamos utilizando, ¿no? Para todo tipo de proceso.
Guido Pulgarín nos dice, la mejor oferta con valor por dinero debe estar considerada o establecida en los documentos de la fase preparatoria. Sí, sí, Guido. En la fase preparatoria, que es donde planificamos, justamente donde establecemos cuáles son nuestras necesidades, donde determinamos el objeto de contratación, el CPC, también determinamos, ¿no es cierto?, cuáles son esos factores por los que nosotros vamos a seleccionar la mejor oferta. Si únicamente es el precio, cuando estamos hablando, yo te decía un ejemplo de un bien estandarizado simple, o en este sentido, cuando son proyectos que requieren la evaluación de más aristas y no exclusivamente del precio. Entonces, sí, necesariamente debe comprenderse esto desde la preparatoria. Hay una práctica de la que nos habla Mónica Luzuriaga y dice, ahora donan equipos a las instituciones, pero el donante garantiza que se les va a contratar los mantenimientos. En este caso, la institución ya no puede hacer el análisis de valor por dinero. Ahora, aceptar donaciones de equipos nuevos estaría excluido de este análisis. Como la donación no es un aspecto que está controlado bajo lo que establece la compra pública, no te podría establecer ese tema. Pero para la contratación de los servicios, y si se considera pertinente en este caso el uso del valor por dinero, lo puedes hacer. ¿De quién, o más bien, quién toma esta decisión? Va a ser la entidad contratante. La entidad contratante en algunos proyectos determinará si solo es el precio o son otros factores los que voy a tomar, ¿sí? Montserrat Pérez nos pregunta si en el estudio de mercado se deberá incluir el valor por dinero. Tiene, sí, efectivamente debe estar considerado porque es que todavía no contamos con el reglamento. Esta es una pregunta igual que se va a responder en consideración del reglamento, ¿verdad? Porque el estudio de mercado tal como lo tenemos conceptualizado hoy, pues te establece la comparación de algunos parámetros, ¿sí? Pero estamos confrontando precio como tal, precio del bien o precio del servicio, ¿no es cierto? Bajo distintos puntos de vista, que si el análisis, que si la comparación, la variación de precios. Pero si ya lo vamos a determinar por valor por dinero, ¿no es cierto? El precio es uno de los componentes de este estudio de mercado, pero también, por ejemplo, si vamos a tener en cuenta los costos de mantenimiento, deben también estar contemplados dentro del estudio de mercado. Ahora bien, como todavía no tenemos el reglamento, yo no te podría estructurar como tal. Te puedo dar una guía, una idea de cómo puede estar, pero necesitamos, por favor, esperar al reglamento para saber cómo el estudio de mercado va a responder a la aplicación del principio de valor por dinero. Alejandro Grijalva nos dice este principio, el del valor por dinero. Ah, sí. Dice, y sí, más abajo me aclara que es el del valor por dinero. Dice, ¿se va a traducir en parámetros de evaluación? Sí, necesariamente. Claro, necesitamos, por eso necesitamos incluirlo justamente en la preparatoria y en la preparatoria también te llevará a que en la precontractual, ¿no es cierto?, definas no solo el precio, sino otras características y ya no necesariamente van a ser como hoy, porque hoy también me puedes decir sí, pero ahora también estamos midiendo la experiencia, pero no tiene que ser esas, tiene que ser otras relativas a qué, relativas al producto como tal que vas en este caso, adquirir. Montserrat nos dice, ¿y el informe de necesidad se debe incluir los principios? Em, entiendo que los puedes mencionar si quieres establecer en este sentido la base legal en la que te fundamentas, claro. Pero si la pregunta es, como nos hacía un anterior participante, ¿se debe considerar desde la preparatoria, en este caso, estas condiciones de valor por dinero? Sí. Mm. Juan Antonio nos pregunta si tal vez va a haber dos plataformas, una en la que en este caso estén los procedimientos, eh, o sea, para que continúen, digamos, ¿no? De la transición continúen aquellas menores cuantías o cotizaciones que han sido publicadas hasta el 31. La plataforma es la misma, solo que para las personas el 1 de agosto, si una persona quiere publicar una menor cuantía, ya no tiene aperturado esa opción, ¿no es cierto? Pero las entidades que ya han iniciado sí van a tener apertura en ese flujo.
Nancy Eliana nos hace una pregunta muy interesante relacionada a Infiman y nos pregunta, ella nos pregunta por combustibles, pero lo vamos a hacer por todo lo que se considera hoy como adquisiciones especiales. Al momento el reglamento es lo que tenemos, ¿verdad? Y vamos a esperar a ver si también en las reformas se incluye algo sobre estas adquisiciones que son especiales en Infima Cuantía. Pero al momento, lo que me preguntas de combustibles se mantiene. Andrea nos hace una pregunta eh, eh, relacionada con el VAE. Dice, ¿se puede descalificar una oferta por no cumplir con el VAE? Andrea, en cuanto a la verificación del valor agregado ecuatoriano al momento, ¿verdad? Lo que pueden hacer ustedes como entidades contratantes es que en la convalidación se solicite, en este caso, al oferente que envíe los respaldos sobre la línea de existencia de línea de producción. Eso quiere decir que te envíen los respaldos de la maquinaria que se utiliza en el proceso productivo, el lugar donde se realiza el proceso productivo y la mano de obra que trabaja en este proceso, ¿no? Si es que no justifica o no los presenta, hay razón para descalificar. No así el porcentaje, ¿no es cierto? Si el porcentaje no es una cuestión que revisa la entidad, únicamente, como explico, los sustentos que aseguren la existencia de línea de producción. Rosa Mariela Vaque, perdón, nos pregunta si ya se puede hacer la ínfima por los $10,000. Sí, la herramienta ya está habilitada, lo puedes hacer. Maritza Cumbicos dice, para ínfima cuantía el proveedor debe estar registrado y habilitado para adjudicarle una orden de compra. La normativa nos establece que los proveedores tienen la obligación de tener habilitado el ERIUP, pero también luego te dice, ¿no? Y habrá excepciones y estas estarán definidas en el reglamento, ¿sí? Entonces, si me preguntas hoy tal como está la normativa, en este caso no se requiere, mantenemos las reglas de la ínfima, pero ya el 1 de agosto, con el reglamento en conocimiento pleno, activación total del reglamento, veremos si ha cambiado o se mantiene. Rosa Almachi igual nos hace una pregunta acerca si los $10,000 es para todo el año, cómo lo vamos a realizar. Esa pregunta, por favor, tan pronto como lo tengamos el reglamento, vamos a hacer asimismo un webinar, ¿verdad? Y ahí tendremos la claridad de cómo lo ejecutamos. Hoy solo sabremos que se incrementó a 10,000 y hasta ahí, ¿no? Sonia nos hace una pregunta. Bueno, como me haces la pregunta del examen, yo entiendo que lo que te prestas a rendir es el de fundamentos, no el otro, porque el otro ya pasó. Entonces, las preguntas igual de fundamentos están orientadas a la normativa, no se ha tomado en cuenta en las reformas, ¿sí? Entonces, para aplicar preguntas de reforma necesitamos también el reglamento, por eso no se han realizado. Entonces, simplemente de la normativa como está. Mm, Vamos a ver, tenemos más preguntas. Bueno, tenemos una participación de Sergio Villarreal que nos habla acerca de su inconformidad, ¿no es cierto?, frente a la calidad él nos habla acerca del catálogo textil, uniformes deportivos. Entonces, ya la unidad de la dirección de catálogo, la coordinación de catalogación está trabajando en procesos nuevos. Sí, les invito a que revisen la página del CERCO para que puedan ver ahí cómo se va, en este caso, cambiando fichas. Inclusive sé que hay mesas de trabajo. Sí, entiendo que hay la factibilidad también de poder participar o enviar también sus experiencias a través de oficio, puede ser. Pueden ser muy enriquecedoras en este proceso, Sergio, para que lo puedan tener en cuenta. Juan Antonio Orellana nos pregunta si en obras se sigue teniendo la obligación de presentar el certificado de la UAFE. Sí, eso se mantiene, no se ha modificado. Eh,
El reglamento no creo que vaya a decirlo al contrario, porque no es una disposición que se establece desde contratación pública, es una disposición transversal, en este caso emitida por la UAFI. Yesenia nos pregunta por un monto máximo en feria. Todavía no se ha establecido, Yesenia, tal como lo teníamos concebida la feria, recuerdo, no tenía monto, ¿no? Entonces esperemos a ver si el reglamento define uno o lo mantiene como estaba, sin monto, pero sí que sea para bienes y servicios de producción nacional. Andrea nos hace igual, Andrea Torres, una pregunta de medicamentos. Para resolver esta pregunta necesitamos el reglamento. Ahorita lo que tenemos en la norma, en la ley, en estas reformas, es la inclusión de este caso de régimen especial. Pero para darle operatividad necesitamos el reglamento. Jenny Gonzabay nos pregunta algo de medicamentos igual, nos dice, bueno, para la compra de medicamentos, dice, todas las entidades lo pueden hacer a través del catálogo. Al momento sabemos que no, solo las entidades que forman parte de la red integral de salud, ¿no es cierto?, tienen este catálogo y tienen la obligación de usarlo. Las otras entidades, que como el caso de Jenny nos dices que tenemos un departamento médico, pues no, hay otros procedimientos bajo los que pueden adquirir lo que requieran. César Pulipe nos hace una pregunta muy interesante y es una de las cosas que, claro, sí da un poco de temor cuando hablamos de las consultas previas y es que uno dice, bueno, y en esa mesa sentadas las personas de pronto podría haber una opción, una apertura para, más que un direccionamiento, César, una arbitrariedad, o sea, y definir ya algunas características técnicas. La reglamentación de las consultas previas es un asunto complejo que se tratará en el reglamento, ¿no? Yo te puedo comentar que hay experiencias internacionales donde se hace eso y no hay este riesgo que sí, yo te comprendo porque la primera vez que yo lo escuché también dije, pero podría pasar algo ahí. Pero necesariamente existen unas reglas en las que participan. La principal es, claro, que sea público, abierto, que sea transparente, que pueda ser difundido, ¿no es cierto? Para que se vea cómo cada una de las personas que participan puedan, en este caso, expresar su opinión o su experiencia sobre el objeto, en este caso, que es la razón, el objeto contractual que sería el motivo de la reunión. Entonces, eso lo vamos a dejar al reglamento, pero sí se ha dado, se ha dado. Es más, hay, en algunos países se llaman días de la industria. Sí, en este sentido lo que se hace es, miren, vamos a realizar un proyecto vial grande, ¿cierto? Y entonces, claro, el ministerio, por ejemplo, se me ocurre, el Ministerio de Obras Públicas dice, bueno, reunámonos en este sentido con los constructores para ver qué nuevas propuestas nos tienen más allá de las que conocemos, ¿verdad? Y que pueda favorecer a esta construcción. O sea, tiene su lado beneficioso. Yo sé que sí, posiblemente ahora que te lo digo, César dice, sí, puede tener su lado, también tiene su lado que podría llevarnos a algo que no queremos. Pero eso se necesita justamente establecer las reglas, como te digo, cuando ya tengamos, tengamos ya vigente el reglamento. Sí, es una de las primeras cosas. Y otra de las cuestiones también es cómo o la responsabilidad que cada uno de los actores del sistema nacional tenemos en este tipo de actuaciones. Eso es otra cuestión. A veces pensamos que la integridad y la eficiencia, ¿no es cierto?, depende solo del CERCOP, o depende solo de las entidades, o depende de los proveedores exclusivamente, y en realidad somos un sistema. Entonces, también tenemos que buscar esa participación, ¿no es cierto?, tener nuestra responsabilidad en esas actuaciones. Pero, de principio, en la normativa, en el reglamento se establecerá cuáles son esas condiciones mínimas para que puedan efectuarse este tipo de consultas previas. Lourdes nos indica, dice, en ínfima cuantía se debe aplicar también el mejor valor por dinero. En realidad, el uso de valor por dinero no está en la elección del procedimiento, ¿cierto? Sino en el objeto que vas a controlar, a comprar, ¿sí? Entonces, tú me preguntas, ¿debería hacerse valor por dinero en ínfima? Podría ser, sí,
si es que el proyecto así lo requiere, ¿no es cierto? Es importante indicarle que muchas veces el valor por dinero no solo está reflejado en el precio ni en los costos relacionados, sino también en los impactos que puedan tener, impactos ambientales, impactos sociales que pueda tener debido o en consecuencia de la contratación. Entonces podría pasar. Tal vez no es lo más frecuente, ¿no es cierto? Pero podría darse. Alejandro Grijalva igual nos hace una pregunta. Dice, ¿esta reforma incluye cuando el Ministerio de Finanzas no dispone del pago? Lo que te habla la responsabilidad del administrador es la trazabilidad del pago, ¿no es cierto? Claro, hay instancias donde ya no tiene ninguna injerencia el administrador de contrato, pero en todo caso lo tiene trazado hasta ese momento. Bien, y pues el Ministerio de Finanzas igual deberá en su momento explicar qué pasó con ese pago, si ya teníamos la certificación presupuestaria, por qué luego no se puede ejecutar. Carlos Robles nos pregunta si las responsabilidades del administrador están ya, dice, incluidas en el 70 de la reforma, son adicionales a las ya establecidas. Las reformas posiblemente se amplíen en este caso las atribuciones del administrador que están contempladas en el reglamento. Pero para resolver la pregunta, igual tenemos que esperar a ver cómo termina el reglamento para saber si fueron adicionales o tal vez en este caso fueron reemplazadas por otras. De César Román nos hace una igual, nos comenta una situación que se vive bajo su criterio en los gobiernos, en este caso en las alcaldías, ¿no? En los gobiernos descentralizados. Y voy a llevar este comentario igual para saber cómo podríamos operativizar esto también. Mónica Aguilar, qué gusto, Mónica siempre nos acompaña en los eventos. Bueno, luego de los cambios que hubo en la ley, tenemos claro la resolución 152 de donde he obtenido justamente la transición y Mónica nos pregunta de algo que también consta en esta resolución y nos habla de los criterios de la guía para la aplicación de los criterios de sostenibilidad, ¿no es cierto? Y esta resolución te dice que no se aplica. Entonces la pregunta de Mónica es, ¿se aplica o no? No, no, esto quedó suspendido. Andrea Torres nos pregunta si el decreto 1515 de vigencia tecnológica se encuentra vigente. Sí, sí, se sigue utilizando. La vigencia tecnológica se va a seguir aplicando, ¿no es cierto?, en los bienes tecnológicos. Brian Chango nos hace una pregunta muy interesante acerca de las certificaciones y nos dice si un servidor puede tener varias certificaciones. Sí, nosotros tenemos funcionarios que tienen certificaciones de administrador de contrato, jefe de contratación, gestor. Sí, y sí, se han ido calificando, no hay ningún problema. Adicional, pueden tener también la de fundamentos. José Ortega nos dice, debo tener, o sea, como una obligación, debo tener la certificación de roles, o sea, el examen presencial. No es al momento una obligación. Lo que te establecía la norma en este periodo de transición inclusive es que se pueda desarrollar la certificación en fundamentos, que es esta forma virtual que se realiza todos los fines de semana, ¿no es cierto? Y que se seguirá realizando hasta fin de mes. Entonces, después de esta fecha, pues ya buscaremos la manera de adaptarnos a lo que pide la normativa con las seguridades, que es el principal cambio que tiene, con las seguridades que exige justamente para la realización de esta examinación. Entonces, ¿qué pasa si usted ya obtuvo la certificación, puede, en este caso la de fundamentos, ¿no? Y esa que queda vigente, ya usted no tiene que hacer la otra, ya no es necesario, solo será para las personas que aún no lo han realizado, ¿verdad? Ahora, sobre la certificación presencial,
¿no es cierto? No es una obligación, es algo que pueden hacerlo de manera voluntaria los funcionarios y también la diferencia es que esta certificación en roles aparece justamente en el campo del CENESID, o sea, es un reconocimiento que se hace en este caso, a las habilidades o en este sentido también a lo que usted sabe de contratación pública en cualquiera de los roles, pero no es obligatorio, ¿no? Puede realizarlo, es voluntario. Ana Karina Alcibar igual nos hace una pregunta muy interesante porque al momento fundamentos puede dar cualquier persona, ¿no es cierto? Cualquier persona puede dar y puede ser un funcionario o alguien que tenga el certificado, posiblemente más adelante o con el interés de convertirse en funcionario público. Entonces, lo que te pide hoy la certificación es que las entidades establezcan quiénes son las personas, en este caso, que deben certificarse para no tener justamente esta acumulación de personas que no hacen contratación pública, pero que sin embargo se someten al examen, lo primero, ¿no es cierto? Entonces, ya veamos con el reglamento, ¿no es cierto? ¿Qué opciones nos da? Por ejemplo, en algún momento también se hablaba de una certificación para proveedores, también puede ver. De hecho, en el ERIUP atado justamente al desarrollo que puede tener un proveedor, va a existir también una evaluación, ¿sí? Y veamos el reglamento que contempla para la ciudadanía. Posiblemente sea otro tipo de certificación, pero necesitamos esperar el reglamento para ver qué opciones nos abre. Mónica Luzuriaga nos pregunta acerca de la evaluación que se hizo el sábado anterior, la presencial. Si usted aprobó, en un mes ya obtiene los resultados, por favor. Paola Pilco nos pregunta, ¿hay algún cambio en catálogo electrónico? Sí, Paola, vimos algunos cambios que se van a dar en catálogo electrónico, pero resalto el más evidente y es aquel en el que las entidades contratantes pueden, con una autorización excepcional, ¿no es cierto?, adquirir un producto que, digamos, catalogación ha venido desarrollando y está en ese trabajo de mejora de fichas, nuevos procesos, nuevos productos catalogados. Entonces, eso lo puedes consultar en la página del CERCO. Lourdes Panchana nos pregunta algo de subasta inversa. Dice, si en el proceso de subasta inversa se considera el valor más bajo, pero si se reciben dos ofertas, una de ellas se conoce que el proveedor da productos de baja calidad, ¿cómo se procede ahí? Lourdes, hay que cambiar la forma de ver la contratación, ¿no es cierto? Cuando tú estés segura de que la estandarización en un producto hace que lo único que tú veas sea el precio, usa subasta inversa. Si tú, además del precio, vas a considerar otros factores que te determinan la calidad de un producto, usa licitación. ¿Sí? Si es en un valor inferior a $10,000, usamos ínfima cuantía, bajo las mismas características. Daisy Navarrete nos pregunta nuevamente acerca de cuándo inicia la fase preparatoria. Por favor, Daisy, en el reglamento, voy a leer de manera textual, dice, la preparatoria va desde la elaboración del plan anual de contratación o el levantamiento de la necesidad institucional. ¿Sí? Entonces, clarísimo el reglamento para determinar cuándo inicia la fase preparatoria y con eso puedes tú programar qué es lo que se debe hacer, tal vez con los procesos que tienes a la mano y dudas de voy a publicarlos, ¿sí? Si los puede publicar, recuerde que las reglas de selección, ¿no es cierto?, seguirán para todos aquellos que hayan alcanzado ser publicados hasta el 31. El 1 de agosto ya no veremos nuevamente en el sistema contratación directa, lista corta, menor cuantía o cotización. Ya no vemos esas herramientas y ya no podemos publicar bajo esos tipos de procedimientos. Evelyn, te confirmo, tú me preguntas, dice, entonces yo podría publicar hasta el 31 de julio. Sí, ese día puedes publicar, hasta ese día puedes publicar.
con las reglas anteriores. Ana Karina Alcibar nos pregunta acerca del sistema. Dice, ¿cuándo va a cambiar completamente? ¿No es cierto? Si la pregunta se refiere a si el 1 de agosto ya deben estar operativos los cambios que se proponen en la ley, sí deben estar operativos. De ahí, el SOCE como tal va a tener cambios. Claro, esos no son en un solo momento, sino que vienen de manera progresiva, ¿no? Hasta contar con una plataforma nueva totalmente. Alexandra Goyes nos pregunta algo un poquito más específica de la ínfima acerca de si los bienes podrán ser comprados de manera consolidada o de manera separada hasta alcanzar los $10,000. Actualmente sí, no se ha cambiado eso, ¿no es cierto? Esperemos a los cambios del reglamento para ver nuevamente si se mantiene o lo deja como está. Bien, entonces lo más probable, digo yo, es que lo mantenga porque sí ha dado una ayuda en la aplicación de mi cuantía, pero lo mejor es esperar el reglamento para saber nuevamente. Si me preguntas hoy, hago una ínfima cuantía, ¿puedo hacerlo consolidado o separada? Hoy lo puedes hacer. Jess Trejo nos hace una pregunta y dice, si tengo un informe de necesidad firmado con fecha mayo 25, no sé qué día, pero lo importante es mayo, dice, ¿podría publicarlo bajo menor cuantía? Claro, puedes hacerlo. La norma dice, la, para todos aquellos procesos que tengan iniciada la preparatoria, ¿no es cierto? Y con fecha anterior lo pueden hacer. Hay una pregunta de Sergio, pero no la comprendo muy bien. Dice, para los procedimientos de adquisición de bienes se puede aplicar la ley amazónica porque en algunas entidades están descalificando. A ver, están descalificando en virtud de que no se cumple con el personal técnico que se da a la Amazonía. Sergio, la aplicación de la ley amazónica para las entidades de esta circunscripción es obligatorio. O sea, no pueden dejar de observar, tienen que hacerlo. Entonces, hay una motivación ahí para que tengan la preferencia en este sentido de adquisición las personas que cumplen con este requisito. ¿Sí? Por ejemplo, entre muchos oferentes, uno solo cumple, pues ese será el oferente, ¿verdad? Porque hay que cumplir esa normativa. ¿Ya? Solo si no hubiese, entonces, quien oferte en estas condiciones, podría verse otra posibilidad de adjudicación. Pero el cumplimiento de la ley amazónica es obligatorio. Jenny Gonzabay nos pide confirmar si aquellos procesos, por ejemplo, la menor cuantía inicia el 31 de julio y luego la herramienta estará habilitada para seguir los pasos. Sí, 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 la herramienta va a estar habilitada para que puedas continuar con los pasos que sean necesarios hasta la selección. Sí. Ya. Sergio Villarreal igual nos hace una pregunta interesante. Dice, la transición están realizando informe con fecha 26 de junio, pero los firman con fecha actual. ¿Son válidos? Ahí recordemos lo que nos dice la normativa sobre la firma electrónica. Nos dice, en los contratos, ¿no es cierto? Estos estarán vigentes desde la firma del último suscriptor. O sea, la fecha de la firma del último suscriptor. En otros documentos, que puede ser el caso del informe, Sergio, la fecha puede ser en este caso en estos días, pero lo que prevalece es la fecha del documento. Sí, eso es lo que nos habla la normativa acerca del uso de la firma electrónica. Am,
Héctor Vélez nos hace igual una pregunta y también un comentario. Dice, bueno, nos habla de que debemos esperar el reglamento. Efectivamente, hay cuestiones que solo las podemos resolver con ya la entrada en vigencia del reglamento. Y nos pregunta sobre las competencias de control del CERCOV. Entonces, el CERCOV es el ente, en este caso, que revisa la fase precontractual como tal del proceso de contratación. En la contractual, en cambio, ya actúa la Contraloría General del Estado. Entonces, también existe como un malestar de Héctor porque dice, bueno, pero el CERCOV actúa tardíamente. La intención que tenemos con la innovación tecnológica es esa, no tener unas respuestas tardías, sino prevenir justamente situaciones para poder actuar a tiempo. Eso, Héctor. Bueno, hay una pregunta de la firma que ya contestamos. Entendimientos que incluyan. Hay una pregunta de María José Díaz que hay una palabra que no está bien escrita y me dificulta la comprensión, pero a ver, dice los mantenimientos que incluyan la realización puede ser. Readecuación puede ser. La readecuación de áreas donde hay servicio y mano de obra se realizarán como licitación de obra o existirá otro mecanismo para realizar estas contrataciones. Bien, entonces actualmente, hoy, ¿no es cierto que todavía está la normativa secundaria vigente porque estamos en periodo de transición? Te da un concepto de lo que es una obra, ¿verdad? Y ahí nosotros podemos anclarnos para saber qué tipo de procedimiento en este caso va, si va a servicios o va a obras. Ahora, cómo ya debe venir el reglamento, posiblemente tome en cuenta estos conceptos para escoger el procedimiento, ¿sí? Y necesariamente vamos a esperar cómo determina la aplicación de licitación, cómo lo aplicamos, si va a ser un mismo modelo para bienes, servicios, obras o va a tener componentes distintos, pero necesitamos conocer el reglamento para poder tener esta respuesta que pides. A ver, dice el hecho. Wilson nos pregunta si los procesos que constan en el PAC, ¿no es cierto? Y son anteriores al 31 de julio, podrían ser publicados hasta el 31 de julio. Claro, si ya has realizado toda la fase preparatoria y están listos en este sentido para que sean publicados el 31, lo pueden hacer. Lo pueden hacer. Acuérdese, hasta el 31 es nuestra fecha tope, ¿no es cierto? Lo que esté publicado continuará bajo los procedimientos y reglas anteriores, ¿no es cierto? El 1 de agosto ya definitivamente nos vamos a olvidar de publicar menores cuantías, cotizaciones, contratación directa o lista corta. Nos vamos a olvidar. Juan Michala nos pregunta si, o nos confirma, nos pide confirmar si las obras como tal están consideradas dentro de la ínfima cuantía. Sí, Juan, están consideradas. Ese es un cambio importante. Ruby García nos dice, ¿y cómo podemos contratar obras por ínfimas? Si tenemos que subir los documentos, análisis de precio unitario, ¿verdad? En un inicio pensaría yo decirte que sí, pero es necesario nuevamente el reglamento para saber si está contemplado de esta manera. Es lógico pensar que sí, ¿no es cierto? Pero necesitamos el reglamento para tenerlo en firme. Silvia nos pregunta si va a haber una guía para la aplicación de valor por dinero. Sí, 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 tiene que haber una guía. Nuevamente esta guía se derivará de lo que se establezca en el reglamento. Sí, pero debe haber. Estefanía nos hace una pregunta de un producto muy puntual. Dice, ¿se puede iniciar una subasta para la adquisición bueno, de un producto, tomando en cuenta que el alimento se tiene solo hasta este mes?
Si tienes nuevamente la fase preparatoria realizada, ¿no es cierto?, iniciada, y esta puede ser en este sentido publicada hasta el 31, puedes hacer la subasta, no hay ningún problema. Ana Karina Alcíbar nos dice, las ofertas bajo licitación de obra que su topa precontractual inició antes del 26 de junio, ¿deben continuar con la normativa anterior? Sí, deben continuar. Verónica Inlasaca nos pide una capacitación sobre la ley amazónica. Esta se va a realizar, si no me equivoco, es este lunes. Permítame ver si el lunes es 21. Sí, el día lunes, mi Ah, ya. estimada Alexita, ya les compartí la invitación a Ah, todas las ya. Muchas gracias. participantes desde el día lunes 21. Gracias, Vero. Entonces, están invitados. Estefanía, tengo una pregunta repetida tuya. Ya la contestamos. A ver, dice. Luis Humberto nos hace una pregunta acerca si la negociación o los procesos de negociación en subasta inversa van a tener este mismo componente de que la reducción en el valor sea de al menos el 5%. Entonces, actualmente sí, así está, pero igual una cuestión que vamos a ver si se confirma en el reglamento. Hugo Ortiz nos pregunta si continuamos aplicando los acuerdos comerciales. Claro, eso está por sobre la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. Rolando Pulam- Pulamarín nos dice, considerando el nuevo principio de valor por dinero, ¿va a ser permitido en la adquisición de bienes poner marcas? No lo sabemos, no lo sabemos. Ahora tampoco pensemos que una marca te va a dar calidad, ¿sí? Y de hecho el valor por dinero no se establece porque tú pongas una marca. La idea del valor por dinero, hemos dicho, es un análisis integral de costos relacionados, de impactos de la adquisición, ¿sí? Que no se reduce a definir o no una marca. Entonces, no sabemos si se va a establecer marcas, porque luego la aplicación de valor por dinero no requiere el establecimiento de, o identificación de marcas, patentes, fabricantes, no lo requiere así. A ver. Ah, Paola. Paola nos hace una pregunta más precisa, si tal vez hay algún cambio en el catálogo electrónico referente a alimentación. En la ley, no, Paola, no está en las reformas de la ley. Pero si tal vez lo que quieres conocer es si habrá cambio en las fichas, sí, eso puedes revisarlo en la página del CERCO. Vamos a revisar algunas preguntas que tenemos. Hay algunas que ya no menciono porque ya hemos respondido, por ejemplo, acerca del uso de obras por ínfima, nos vuelven a preguntar si es posible, si lo es. Janina Quinde nos pregunta, ¿una empresa grande se puede asociar con una cooperativa para participar en una feria? Las preferencias de participación en este caso de las ferias es hacia los sectores de economía popular y solidaria. Al momento pues no intervenían la empresa grande, la empresa mediana, ¿verdad? La idea justamente era tener la participación de o EPS, microempresas, pequeñas empresas. Eso es lo que se busca impulsar en la feria. Entonces, hoy por hoy, Janina, no, esta unión que tú propones pues no podría darse. Hay preguntas acerca de del uso de la ínfima igual que pues ya les he dicho,
necesitamos ver cómo, en este caso, cuál es la ampliación de aplicación que nos brinda el reglamento. Entonces, por ejemplo, acerca de cuántas ínfimas se puede hacer en tema de repuestos. Sí, tenemos que esperar para saber si los casos especiales se van a mantener en las condiciones como están hoy. Catherine Álvarez nos dice, por favor, ¿podría ampliar cuáles serían los criterios que se considera para que la subasta inversa no sea idónea? La subasta inversa solo la vamos a utilizar cuando el factor de decisión de la compra sea exclusivamente el precio. O sea, cuando tenemos estándar en un bien, ¿no es cierto? Y entonces todos los bienes son idénticos, lo único que te interesa en este sentido es el literal, el precio más bajo por el que puedas obtener ese tipo de bien. Vamos a pensar en, por ejemplo, habíamos hablado de cualquier insumo que tengas de limpieza, ¿no es cierto? Un jabón, por ejemplo. Tú sabes, ya el jabón está estandarizado, ya no hay algo más que se pueda hacer para que le vamos a hacer valor por dinero a esa adquisición, que es muy puntual, que requiere justamente una adquisición y no más. Entonces, ahí sería en vano invertirle el análisis que se requiere para desarrollar valor por dinero, ¿sí? Pero si en cambio vamos a desarrollar el proyecto constructivo del que hemos hablado o vamos a desarrollar en este caso, la adquisición de cualquier equipo donde tengamos que ver mantenimientos, donde tengamos que ver costos de reposición, etcétera, ahí sí tenemos que tomarnos un tiempo mayor para ver en realidad, además del precio, cuáles son esos otros factores que vuelven operativo mi equipo, ¿no es cierto? Y verlos en este caso al sentido de la existencia como tal del bien, no solo el momento de la adquisición, sino inclusive el análisis se extiende hasta el costo de obsolescencia, o sea, ¿qué vamos a hacer? ¿Cuánto nos va a costar deshacernos de ese bien? Entonces, el valor por dinero es un análisis bastante amplio. Bueno, también tenemos comentarios o puntos de vista de personas muy válidos, por cierto. Ingrid nos pregunta si el reglamento contemplará justamente en la tabla o el tarifario, dice, de costos al uso de herramientas. Probablemente de los factores que deben ser tomados en cuenta y puede constar o no. El tarifario en realidad eso es algo más operativo y puede estar en otro documento, en algo que pueda ser en este sentido actualizado de ser necesario. Entonces, no sé si consta en el reglamento, pero sí las guías, por ejemplo, de cálculo podría estar. Una proforma. Ujú. Bueno, Alex Benítez nos hace una pregunta que suele ser muy recurrente en ínfima y nos dice, si en ínfima cuantía recibo solo una proforma, ¿puedo continuar? Sí, Alex, puedes. Siempre que esta proforma que te envían reúna las características de lo que solicitaste en el plazo que se ha establecido, lo pueden hacer. Jacqueline Rivera nos pregunta si las cláusulas obligatorias constarán en los modelos de contrato. Claro, Jacqueline, sí. Roberto Chong a ver, Silvia Mazabanda primero nos hace una pregunta que no es muy clara, pero Roberto Chong luego nos hace una participación que no sé si va, pero dice, voy a leer la pregunta y el complemento. Dice, ¿a qué se refiere el alcance de la responsabilidad del administrador del contrato del artículo 70, sobre todo en lo que se refiere a la parte técnica? Completando esta pregunta significa que los informes técnicos como guarda almacén, fiscalización, etcétera, podrán ser aceptados por el administrador y él no tendrá responsabilidad. Cuando establecemos que la priorización perdón, que
prevalencia más que la prevalencia de lo que establezca el administrador está por sobre las otras personas que pueden actuar en la recepción, ¿verdad? Estamos estableciendo también que tiene esa responsabilidad, ¿sí? No podría aceptar, el hecho ya mismo de tomar una decisión, aceptar o no, ya implica una responsabilidad, ¿verdad? Entonces, el administrador del contrato sigue manteniendo las responsabilidades justamente en la fase, en este sentido, en la fase contractual. Y ahora lo que se establece en el artículo 70 es que en caso de que hubiese una controversia, por ejemplo, entre fiscalizador y administrador, la opinión, la decisión en este caso que prevalece será la del administrador. Eso es lo que indica el artículo 70. Daisy nos pregunta si en los informes de necesidad igual va a incluirse el análisis de beneficio, eficiencia o efectividad. Hoy sí, sí. Vamos a ver si más adelante sigue contemplado este mismo análisis en el reglamento, pero hoy sí. Lourdes Panchana nos consulta, ¿no es cierto?, que si los criterios de sostenibilidad, dice, no se aplican, dice, pero si la entidad lo requiere incluir, ¿es válido? Los criterios establecidos en la guía están suspendidos, eso no. Si es un elemento que es parte o tienen ustedes la justificación técnica para incluirlo dentro de una necesidad, lo pueden hacer, siempre lo han podido hacer, siempre. De hecho, al momento, tanto el reglamento como la normativa secundaria que todavía está viva hasta el 31, ¿verdad? Sí te dice que especificaciones técnicas y términos de referencia considerarán criterios de sostenibilidad. Daisy Navarrete igual nos pregunta si la elección del procedimiento, ínfima, subasta o licitación debe estar en el informe de necesidad. Claro, es una de las razones que deben también constar ahí. ¿Por qué? Porque vas desarrollando, o sea, cómo están en este caso visualizando la adquisición del producto, si solo van a determinarlo por precio o tal vez otras características, y claro, eso derivará en la elección del procedimiento. Eh, Rosa Baque nos hace una pregunta muy interesante. Dice, en los GATS parroquiales, por ejemplo, los secretarios tesoreros, somos los que hacemos todo. Y en caso de contratar a un administrador de contrato, ¿este debe presentar la certificación? Sí, claro, debe presentarlas. Y esta pregunta, Rosa, me va a ayudar mucho, ¿no es cierto?, para un análisis que estamos haciendo acá y algo muy relacionado con una pregunta que tuvimos anteriormente. ¿Se va a considerar la certificación a la ciudadanía? O sea, alguien que no exactamente tenga una relación de dependencia con una entidad. Entonces, tu pregunta es muy valiosa para fundamentar este pedido. Les agradezco mucho por los pedidos. Dicen, por favor, denos sus contactos para hacer consultas. Recuerde que nosotros tenemos una dirección de atención al usuario. Tenemos el chat en línea, tenemos también la ventanilla de atención presencial. Entonces, las consultas que puedan generarse deben canalizarse por el medio adecuado, que en este caso es la dirección de atención al usuario. Igual les agradezco muchísimo siempre por prestar la atención, toda la atención. Yo sé que usted me escucha y tal vez está haciendo otra actividad, pero pues nos estamos acompañando y estamos retroalimentándonos. Yo también aprendo mucho de lo que ustedes, de los comentarios que tienen, de las observaciones o la experiencia que tienen, ¿verdad? Y con eso también podemos proponer otros materiales de capacitación. Y bueno, Isabel nos copia lo que dice la normativa acerca de la certificación, pero no hay una pregunta puntual. Entonces, a ver, dice los contratos actuales. Hay un pedido de Edwin acerca de que, claro, acerca de que la certificación pueda realizarse en otras provincias también. Igual lo voy a llevar para un análisis que estamos realizando. Ya, esa es la última
consulta que teníamos, una que nos realiza Jacqueline Rivera, pero que ya fue solventada por Edith, acerca del tiempo en el que aparece justamente su aprobación del examen que dio el fin de semana. ¿Bien? Entonces, ya Edith le responde que en 60 días. Esa es la última consulta que tenía en el chat, en la participación. Edith, no me queda más que agradecerte a ti por el acompañamiento, igual las respuestas que has brindado acerca de la certificación y también la invitación para el webinar que vamos a tener este día lunes. A nuestros participantes, muchísimas gracias por su tiempo. Nos hemos acompañado aproximadamente unas 2 horas y media y lo que nos queda, claro, es esperar ese reglamento y volvernos a reunir, por favor, le invito desde ya, tenga usted ese cupo reservado en su tiempo, sí, para revisar con nosotros el reglamento, cómo se va a llevar a cabo esta aplicación de las reformas a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. Eso pues, y que tenga una excelente mañana. Muchísimas gracias, estimada Alex. Gracias a todos por su participación, por sus consultas. Realmente ha sido un espacio en donde se ha suelto varias de sus inquietudes. Les recomendamos a ver si nos pueden acompañar el día lunes. Ya les compartí a través del chat. Nosotros tenemos la temática de lo que es el cumplimiento a la ley amazónica. Vamos a tener el lunes 21 de 8:30 a 11. Sí, esperamos que tengan un excelente día y que todos tengan una excelente semana. Hasta luego.